Le damos una cordial bienvenida a este programa especial. Hoy hemos preparado un tema que va a bendecir su vida. Sanidad, milagros, prodigios y maravillas podemos esperar que el Espíritu Santo hará allí donde usted se encuentre. Si tiene preguntas, si tiene comentarios, por favor déjelo allí en el box que aparece para el efecto. Siéntese, prepare sus notas, abra la Biblia si la tiene a la mano y disfrute de la presencia de Dios. Bien, en ese sentido vamos a abrir la Biblia, entonces, para estudiar el pasaje, el sermón de este día, y les voy a invitar para que puestos de pie, leamos segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículos 42 al 44. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada, y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos, y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. ¿Cuántos pueden decir conmigo? Habrá de sobra. A ver, hágalo con más fe. Habrá de sobra. Que el Señor agregue bendición a su palabra. Ponemos atención con nuestra mente y nuestro corazón. Por favor, siéntese. Hay un poder milagroso en las declaraciones de fe que hacemos. Hay un poder milagroso que se desata en la oración de fe. De hecho, la Biblia dice que la oración del justo puede mucho. La Biblia dice también que donde dos o más nos reunimos en su nombre, Él ahí está. En medio de nosotros hoy está el Espíritu Santo derramando de su poder. Hay muchas acciones, hay muchos pensamientos, muchas palabras que según la Biblia desatan poder de Dios. Pero hay algo que hemos estado aprendiendo que es importante fortalecer en la iglesia, en la familia y en la nación, en la cultura. Es el principio de la honra, porque la honra desata también el poder de Dios. Hay un poder milagroso en la honra. Una de las llaves principales que abre la puerta a la bendición y a los milagros es honrar a Dios. Honrar padre y madre, que nos alarga los años. Honrar a las autoridades que están en liderazgo, en gobierno, porque eso dice la Escritura que es un mandamiento de Dios para que haya paz. Porque donde no hay honra a Dios, donde no hay honra a los padres, donde no hay honra al matrimonio, donde no hay honra a los jefes en el trabajo, donde no hay honra al cliente, donde no hay honra a la palabra que empeñamos, entonces los resultados son todo lo contrario a la bendición. ¿Y qué es lo contrario a la bendición? No solamente es la no bendición, lo contrario a la bendición también es la maldición. Fíjese por ejemplo lo que sucedió en Mateo capítulo 13, versos 53 al 58. Un pasaje en el cual nos expresa una de las razones por las cuales a veces no vemos milagros como los que necesitamos, no los vemos tan seguido como los quisiéramos y no llegan tan pronto como los esperamos. Mire el pasaje. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Diga conmigo, se fue de allí. Y tanto que uno quiere que Jesús venga, tanto que uno ora que Dios esté presente. ¿Cuánto hace uno y se esfuerza y pide con fe que haya manifestación de la presencia de Dios? Y aquí qué triste ver este pasaje en el cual dice que se fue. Jesús se fue de allí, verso 54. Y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos. De tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Mire cómo lo recibieron en su propia tierra.
con menosprecio, con desvalorización, sin fe, incrédulos, haciéndolo de menos. ¿Por qué? Porque decían: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Bueno, aquí hay otra capsulita de enseñanza. Jesús también tuvo hermanos y hermanas, ¿verdad? O sea que José y María tuvieron hijos. Jesús era el primogénito, pero aquí explica, pero no es el punto de la enseñanza. El punto es cómo lo recibieron, menospreciándolo porque era de ellos mismos, era conocido y era el hijo, el muchacho, el hijo del carpintero, y que conocían a su familia. El siguiente versículo dice: ¿no están todas sus hermanas con nosotros? Todas, o sea que eran más de una, más de dos, porque eran 3 o 4, ¿eh? Todas sus hermanas con nosotros. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Seguramente no habían visto eso en su familia. Seguramente no consideraban que ellos en ese lugar podrían llegar a hacer milagros y prodigios. Entonces, versículo 50, el siguiente: y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Qué triste, ¿verdad? Que ni en la propia familia, ni en la propia casa se estime, se aprecie lo que en otro lado sí. A veces se dice: es que este es candil de la calle y oscuridad de su casa. Allá afuera todo lo que hace, aquí adentro no hace nada. Bueno, de repente es porque allá afuera sí le echan bupas, de repente porque allá afuera sí lo aplauden, de repente porque allá afuera sí lo honran, y en la casa ni moscas, ¿verdad? Entonces el Señor Jesús pone de manifiesto aquí algo con tristeza, de que Él mismo ni en su propia tierra fue recibido con honra. Y dice: y se escandalizaban. Vamos al verso siguiente. Y no hizo allí muchos milagros. Diga conmigo: muchos milagros. ¿Qué es lo contrario de muchos milagros? Poco o nada. Hizo poquitos milagros, a causa de la incredulidad, la falta de fe, la falta de honra. Porque anteriormente dice: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Jesús hizo pocos milagros en su pueblo debido a que su propia gente lo recibió sin honra. La Biblia, en cambio, enseña que si honramos a los padres, padre y madre, tendremos larga vida en la tierra. Así dice Efesios capítulo 6, verso 2 al 3. Veamos, Efesios 6, 2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y sigue diciendo, verso 3: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Por eso a los hijos hay que inculcarles desde chiquitos que respeten a su papá, que respeten a su mamá, independientemente cómo sean a veces los papás, ¿verdad? No es porque se los merezcan o no, es que si hay respeto a papá y a mamá, los hijos van a no solamente a disfrutar de larga vida, sino que va a ser una buena vida. Asimismo nos dice en Romanos capítulo 13, versos 1 al 7, es muy larga esta escritura, pero nos dice ahí que si se honra a las autoridades, se honra a Dios, porque al reconocer la autoridad, se está reconociendo lo que Dios ha dispuesto, y eso lo que hace es traer bendición a nuestra vida. Por supuesto, uno no tiene que estar de acuerdo, ni puede estar de acuerdo con todo lo que hagan quizás los gobernantes. Tenemos que honrar, no nos toca hablar mal de ellos, más bien nos toca que orar y pedirle a Dios que Dios los ilumine, que Dios los ilumine con sabiduría y que los guíe con justicia para que verdaderamente se cumpla la bendición y el beneficio para este país y para nuestra tierra, para nuestras comunidades, para esta ciudad, para la familia. Y entonces, en contraste con lo que Jesús ve en su propia tierra, vemos lo que la Biblia enseña y se confirma que la honra o la deshonra es la clave para que hayan milagros y un desatar del poder de Dios en la vida del creyente. Y yo declaro en el nombre de Jesús que como estamos honrando desde el principio a nuestro Dios aquí en la iglesia, este año 2024 nos va a ir bien.
Va a ser de bendición, va a ser bueno. ¿Cuántos lo creen? Que digan amén. Y por eso es que hacemos lo que hacemos, por lo que significa para nosotros y por lo que significa para Dios. Y la fiesta de las primicias son un mandamiento, son una tradición, son un mandamiento, son una tradición de fiesta y son un principio. Ahí me respondió alguien en el TikTok hoy de madrugada porque subí un post acerca de esto y reclamando de que eso era para otro tiempo, que no era para nosotros. Hay gente que tiene más fe en que no, que más gente que tenga fe que sí. Pero bueno, cada quien vive según lo que cree. Para mí la Biblia nos enseña en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento mandamientos y principios. Hay mandamientos que fueron para aquel tiempo, que fue una orden para ellos, que quizás ya no son mandamientos para nosotros hoy, pero sí su principio todavía funciona. Si nosotros operamos en ese principio de la fe, como dice la Escritura, en el apóstol Pablo dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para edificar, para animar, para redarguir, para dirigir, para todo lo bueno en la vida. Entonces yo no puedo separar como la Biblia, hacer los pedazos y solo lo que me conviene o solo lo que yo considero que es para mí según mis lentes. Yo tengo que ver lo que Dios me está diciendo aún en escrituras muy antiguas que me pueden servir el día de hoy. Entonces las primicias ciertamente para el pueblo de Israel fueron un mandamiento. Hoy no es un mandamiento porque nadie va a morir si no trajo sus primicias. Cosas que sí le ocurrían al pueblo de Israel cuando ellos no cumplían un mandamiento. Por ejemplo, la honra a los padres. Si un hijo avergonzaba a su papá y a su mamá, estaba condenado a morir a pedradas. Y los patojos son bien berrinchudos y las patojas son bien insolentes y no las matamos a pedradas, ¿va? O sea, no es un mandamiento en ese sentido, con esa pena, pero sí debiera de ser un principio, ¿sí o no? Lo mismo se trasladan entonces aquellas leyes para este tiempo como principios. ¿Por qué? Porque su resultado, porque la bendición, porque el acto de fe va a ser de beneficio para nosotros los que lo ponemos en práctica. ¿Me estoy dando a entender? De ahí que siempre hay personas que objetan los diezmos, que adversan cosas que hacemos en la iglesia, que se hable lenguas, que se ore de alguna manera, que se tenga cierto tipo de alabanza. Esta no es iglesia porque no tiene paredes, ¿verdad? No tiene cruz allá afuera, o no tiene campana, o no tiene alfombra. O sea, la gente nos va a adversar un montón de cosas según sus maneras de pensar. Pero nosotros entendemos que lo que hacemos, lo hacemos por lo que significa para nosotros y lo que significa para Dios. Y en el caso de las primicias son un mandamiento, son una fiesta, una buena tradición y son un principio. Es lo mejor de los primeros frutos traídos para Dios en el principio de la cosecha. Mire lo que dice en Éxodo capítulo 22, verso 29 al 31. Desde ahí viene la enseñanza, viene la ley, viene lo que Dios manda. Dice, no demorarás. Diga conmigo, no hay que demorar. Esto significa que hacerlo de primero. Esto significa que es prioridad. Esto significa que no hay que dejar que pase el tiempo. No hay que ser procrastinador, sino hay que ser precrastinador, como enseñé hace 8 días. No demorarás la primicia de tu cosecha, ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Versículo siguiente. Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. 7 días estará con su madre y al 8º día me lo darás. Y versículo 31. Y me seréis varones santos. No comeréis carne destrozada por las fieras en el campo. A los perros las echaréis. Muy bien. De ahí viene el mandamiento de las primicias. Y en Proverbios capítulo 3, versículo 9 al 10, dice, honra al Señor con tus bienes
y con las primicias de todos tus frutos. Versículo 10. Y mire la recompensa, mire el resultado. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. La Biblia hay que leerla con fe. Hay que sacar de ellos los principios. Hay que ver hay que ver el efecto de la ley de la palabra, no la ley como mandamiento que es punitiva o que castiga, sino que hay que ver la ley de la escritura, es decir, como la ley de gravedad, es algo que no va a cambiar. Entonces, en el principio de la escritura, en la enseñanza de la escritura, hay una ley que no se va a cambiar. Si yo le doy la honra a mi Dios, Él me va a bendecir. Hay un resultado cuando yo obedezco sus mandamientos. Un mandamiento que se obedece con alegría es una causa de alegría para el corazón de Dios. El mandamiento de las primicias es para que nosotros vengamos con ellas, no con cara triste, no a la fuerza, no sintiendo como que me está asaltando el pastor, ¿verdad? O me está extorsionando con pasajes bíblicos, porque si yo no cumplo me va a venir tal enfermedad o me va a ir mal en tal trabajo. No, yo aquí no extorsiono a ninguno. Si usted no se siente bien, si para usted no significa nada el traer primicias, ofrendas y diezmos, mejor no lo dé. No, yo no quiero que nadie se sienta aquí como que está sentado en la camioneta y que yo soy el delincuente que se sube con un cuchillo o con una pistola para decirle: si no ofrenda lo mato, si no da sus diezmos le va a ir mal, si no trae primicias ahí va a ver el año que le espera. No, por favor, no, porque ese no es el espíritu. Nosotros hacemos lo que hacemos por lo que significa para nosotros y por lo que significa para Dios. ¿Y qué es lo que significa para nosotros? Es que es un mandamiento de Dios y que si nosotros este mandamiento, este principio lo observamos, agradamos el corazón de Dios. Y ese es un acto de fe. En Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Esto significa que el que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Algunos dicen: entonces por interés buscan a Dios. Pues sí. ¿Por qué vino usted? No es para que Dios lo bendiga, no es para que Dios lo mejore, no es para que Dios lo levante. El mismo Señor Jesucristo apeló al interés humano, porque así somos. Fuimos configurados de tal manera que obedecemos a las motivaciones extrínsecas o intrínsecas. Es decir, hay motivaciones de afuera que nos obligan o que nos motivan a hacer algo, y hay cosas adentro que nos empujan a hacer o a no hacer cosas. Eso está en la naturaleza. Ninguno de ustedes va a venir aquí a decirme que no viene por algún interés. Yo vine porque a mí me nació. No, a uno no le nace buscar a Dios. La naturaleza pide todo lo contrario. Si uno busca a Dios es porque lo necesita. Si uno busca a Dios es porque está agradecido. Si uno busca a Dios es porque quiere algo más. Si uno busca a Dios es porque uno tiene temor. Si uno busca a Dios es porque sabe que Él es real. Por eso la Biblia dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, que es la fe. En esa misma parte del versículo lo dice. Dice, poneme Hebreos 11:6. Dice la primera parte: sin fe es imposible agradar a Dios. La segunda parte del versículo, ¿qué dice? Dice: porque es necesario, diga conmigo, necesario, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es. Entonces, fe es creer que Él existe y creer que Él me galardona, me premia, me bendice, me da. La motivación que a nosotros muchas veces nos mueve, nos motiva, nos empuja, a veces es negativa, ¿verdad? Por una necesidad, un problema, un dolor. Pero a veces la motivación que nos hace levantarnos todos los días para ir a trabajar,
regresar a casa para abrazar a la mujer, ir a ver a los niños a jugar fútbol a su colegio. Lo que nos motiva es la alegría, es la satisfacción, es el sentido de llenura, de satisfacción, de realización personal. Esa es fe. Entonces, cuando nosotros venimos a celebrar la fiesta, lo hacemos con alegría, porque eso es una fiesta. Yo preparé desde ayer mis primicias, ya las tenía ahí en oración y pensando, ya tenía mi sobre. Y ayer cuando hice el cheque, hice un buen cheque para el Señor. Dije: Señor, esta es mi primicia del año, me has bendecido, y Señor, yo quiero dar una buena primicia para empezar mi año. Y estuve pensando toda la noche y toda la madrugada, y al venir, dice: qué alegría venirle a darle a mi Señor, presentarle lo mejor de lo primero que en el año Dios me está bendiciendo. Porque esto es fiesta, por eso se llama una fiesta. Es un despertar espiritual y es un despertar económico. Si volvemos a Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10, vemos que es un despertar, un avivamiento espiritual y un avivamiento económico. Es que va de la mano. Lo que hacemos en el espíritu, lo que hacemos en el ámbito espiritual, se manifiesta en el ámbito natural, en el ámbito material. Lo que nosotros le pedimos a Dios en el cielo, Dios lo hace aquí para nosotros en la tierra. Cuando usted le dice: Señor, no tengo para darle de comer esta semana a mi familia, Señor, envía pan, Señor, envía lo que necesitamos. Al día siguiente usted, sobre la mesa, si usted no tiene nada, no dice: muchacho, comamos aire, porque esto es espiritual lo que pedimos, ¿verdad? Es del espíritu. No, cuando usted mira las tortillas, envuelve ahí el chicharroncito y le echa chilito ahí a los frijoles y come esa carne asada, usted le dice: gracias, Señor. No es nada espiritual lo que se está comiendo, ¿verdad? Pero es un resultado de lo que se hizo en lo espiritual. Amén. Entonces, cuando usted viene a esta fiesta, usted está entrando a un ámbito espiritual y lo va a ver en lo material, porque es un avivamiento espiritual y un avivamiento económico. Dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Ahora, si Dios es espíritu, entonces ¿por qué tengo que traerle pintura? ¿Por qué tengo que traer esa sandía? ¿Por qué debo darle ese dinero si es algo natural y material? Lo que usted está dando aquí es una manifestación de lo que está ocurriendo allá adentro, en su corazón, en el ámbito espiritual. Y mire, dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y mire el resultado: y serán. Aquí se traduce a lo material, a lo natural. Y serán llenos, diga conmigo: llenos. Ahora aquí dice graneros y dice lagares, porque Israel era una sociedad agrícola del campo, tenía animales, cosechaba frutos. Entonces la economía se movía en base a la agricultura, muy parecida a Guatemala. Pero usted quizás no tiene lagares, porque no se dedica a cosechar la uva y a machucarla, ¿verdad? Esos son los lagares donde se exprime la uva. Y tampoco tiene graneros, porque no se dedica a cultivar algún tipo de cereales y tiene granos almacenados. Nuestra economía es distinta. Entonces, ¿a qué corresponderían los graneros y los lagares? Piense en su cuenta de cheques, en su cuenta de ahorros. Piense en su cuenta de gastos esenciales para hacer funcionar la empresa, el negocio, su caja chica. Piense en sus acciones. Piense en lo que tiene a plazo fijo. Piense en sus ahorros. Piense en la casa que está pagando. Piense en la carrera universitaria de sus hijos. Ay Dios, pero si está de brazos mi nene. Piense en esa carrera universitaria para sus hijos, porque ese es el lagar que se va a llenar. Ese es el granero que va a saturarse de bendición. Los lagares, las bodegas, los graneros, los silos, los almacenes, los depósitos, cualesquiera que sean,
que nosotros vayamos a necesitar para salir adelante y para producir y para prosperar este año van a ser llenos, porque hoy estamos honrando a Dios con nuestras primicias, de lo primero, lo mejor. Ahora sí, apláudale al Señor fuertemente. Uno de los trabajos fundamentales del Espíritu Santo en la vida de los discípulos es que nos desarrollemos, entre muchas cosas, en dos en particular. El Espíritu Santo en la vida del creyente hace muchas cosas, desde santificación, desde el perfeccionamiento, darle sabiduría, consuelo cuando lo necesita, dirección, etcétera. Muchas cosas hace el Espíritu Santo, pero hay dos importantes que vemos en la Biblia, especialmente en el capítulo 2 y el capítulo 4 del libro de los Hechos. Número uno es que como discípulos nos desarrollemos en comunidad. Y número dos, que seamos prósperos. Una evidencia, entre otras importantes, pero una evidencia importante de un avivamiento en una persona, en un creyente, en una familia, en una comunidad, en una iglesia, son estas dos. Es que el discípulo se desarrolle en comunidad. Es decir, que no ande por ahí independiente, que no ande saltando del tingo al tango, que no ande un rato por aquí, otro rato por allá, sino que tenga casa, que eche raíces, que no sea un cristiano maceta, sino que sea un cristiano árbol. Usted mira los árboles, los mismos que vi hace 8 días están aquí. Ahí están los mismos árboles. ¿Por qué? No se pueden mover, están enraizados. Pero dirá, esas macetas no las vi yo la semana pasada, estaban allá atrás. Sí, porque son macetas. Así hay cristianos, ¿verdad?, que se mueven de un lado para otro. No. Una de las evidencias del avivamiento, de un despertar genuino en un creyente, es que tiene una casa espiritual, que tiene una iglesia donde es discipulado, donde sirve, donde colabora en la gran comisión, en comunidad. Tiene familia espiritual. Y el otro elemento que es una evidencia es la prosperidad. Veamos en Hechos capítulo 4, versículo 32 al 37. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Diga conmigo, multitud de un corazón, de un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Esto tampoco es la inauguración del comunismo a ustedes. Esto no es lo que estaba propiciando el Señor en su economía. Es totalmente distinta. La economía del Señor no es asistencialista, es productiva. Pero esto nos da la idea de que en comunidad, por el hecho de honrar a Dios y tener este despertar espiritual, no hay ningún necesitado. Y es que no hay ningún necesitado porque otros le dan la mano a uno, sino que uno le da la mano a los demás. Sigamos el versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Bendición espiritual, conocimiento, revelación de las Escrituras. Versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Oiga, no había ningún necesitado. El elemento desarrollador de las personas es la palabra de Dios. El elemento transformador de las comunidades son los creyentes llenos del Espíritu Santo. Uno de mi objetivo principal como persona es desarrollar personas y transformar comunidades con el poder de la palabra de Dios. Entonces, dándole a usted los principios de la palabra, yo espero que usted se llene de esta palabra, lo desarrollen como cristiano, y que ahí en su comunidad, en su familia, en su trabajo, usted transforme su entorno. Usted sea un factor de transformación ahí con el poder de Dios. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Nuevamente, no es un socialismo comunista, sino que más bien es una sociedad productiva, y que a base de lo que producen, es decir, es una economía de venta,
Ahí se respeta el derecho a la propiedad privada, se respeta el derecho de trabajar y de desarrollar cada uno. Y entonces, en la medida que prospera, aportan a la obra de Dios, aportan a la obra que hacemos todos en conjunto. Y como no hay ningún necesitado, no hay una labor en la cual unos se puedan aprovechar de otros, sino que todos trabajan, todos producen, porque han sido desarrollados, transformados por el poder del Espíritu Santo. Versículo 35. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Como también es un hecho innegable que van a haber pobres, dijo Jesús. Así dijo en una ocasión, cuando criticaron a aquella mujer que estaba derramando el perfume caro sobre la cabeza de Cristo. Y uno de ellos fue Judas, diciendo: este perfume se hubiera podido vender y hubieran dado un dineral, pero como que lo echaron a perder ahí, derramándoselo a Jesús. Ese dinero hubiera servido para darle de comer a los pobres. Bueno, algunos todavía tienen esa idea de Judas en su corazón, ¿verdad? No digo que la gente que le da de comer a los pobres sea como Judas. No, digo que hay gente como Judas que solo dice, que solo piensa, que solo critica, pero no sacan de su bolsa para hacerlo. Esta comunidad producía para llevarle a los pobres, porque entre ellos no había ningún pobre. Entonces, la idea en la iglesia no es que aquí se traiga todo para darle a los pobres que estén aquí, que no puedan producir, sino que todos aquí nos pongamos de tal manera a producir que nos convirtamos en una comunidad tan próspera que no haya ningún necesitado, y que aquí juntos ayudemos allá afuera a los que están necesitados. No sé si me estoy dando a entender. Uno de los trabajos fundamentales del Espíritu Santo en la vida de los discípulos es que nos desarrollemos en comunidad, unidos, y seamos prósperos. No hay ningún pecado en ser próspero. Si usted tiene, va a poder ayudar, y si tiene más, va a poder hacer más. Ahora, ¿cuál es el destino y el uso de las primicias? ¿Cómo se administran? Aquí dice que aquellos traían las ofrendas, traían el precio de lo vendido, traían sus aportes a los pies de los apóstoles. Esto no significa que vengan a poner aquí como en pleitesía a los zapatos del hermano Robin el dinero. No se trata de eso. Esta es una figura literaria, es una forma de hablar que lo que significa es que lo ponían bajo el liderazgo y la administración de los líderes de la iglesia. Es decir, gente capacitada que estaba allí para poder dirigir los destinos de la obra y que fueran con propósito de beneficio para todos. Vamos a leer en Deuteronomio capítulo 18, versos 4 al 5. Estamos leyendo mucha Biblia, pero me interesa que ustedes estén bien afianzados en esto, porque deben saber por qué lo están haciendo y deben saber también qué les espera. Dice en Deuteronomio 18:4: las primicias de tu grano y de tu vino y de tu aceite y las primicias de la lana de tus ovejas le darás, porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas tus tribus, para que esté para administrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre. En este caso, la sociedad era agrícola, entonces esos eran los productos. Y en ese caso, los líderes encargados eran los levitas, eran los sacerdotes, a quienes debían de traérselo para que ellos administraran para los propósitos que Dios había destinado. Levítico 23, 17 y versículo 20. Vamos a ver. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Jehová. ¿Para quién es? Para Dios. ¿Pero a quién se le entregan? Al liderazgo. Versículo 18, versículo 20 es: y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová, con el pan de las primicias, y los 2 corderos serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. ¿A quién se le entregan? A Dios. ¿Para quién son? Para el sacerdote. Así dice la escritura. Las primicias uno se las trae a Dios, pero las administra
son para el líder, en este caso de la iglesia, el pastor, el sacerdote, el levita, según la escritura. ¿Ok? Yo hoy hice mis primicias y las traje para Dios. Obviamente no se lo tiré al aire el cheque, ¿va? Porque no, él no va a bajar al banco a cambiarlo, pues. Alguien lo tiene que administrar aquí, de acuerdo a los propósitos que dio Dios para esta congregación. Ahora vayamos al versículo 20, vayamos al segundo libro de Reyes, capítulo 4, verso 42, que fue donde iniciamos nuestra lectura para este sermón. Este hombre tuvo que viajar cerca de 3 kilómetros, 25 kilómetros, porque era de Baal Salisa, a ese lugar a donde se encontraba el profeta Eliseo, y donde dice que vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios. ¿A quién le trajo? Al varón de Dios. No dice levita, no dice sacerdote, no dice pastor, pero dice varón de Dios. Panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, ¿quién dijo? El sacerdote, ¿verdad? El profeta. Él dijo, denle a la gente para que coma. En Judá, porque para ese entonces Israel ya se había dividido en dos. El reino del norte, que era el reino de Israel, donde se habían quedado 10 tribus, y 2 tribus que se quedaron al sur, que era el reino de Judá. Después de Salomón vino su heredero, este dividió por falta de sabiduría, se rebeló el pueblo y se dividió en dos. El reino del norte quedó con 10 tribus y el reino del sur con 2. El reino del norte se llamaba Israel y el reino del sur Judá. Y en el reino del sur quedaron los sacerdotes, se quedaron los levitas y obviamente se quedó el templo. ¿Por qué? Porque estaba en Jerusalén. Y en el reino del norte no habían sacerdotes, no habían levitas, pero habían profetas. Por eso se entiende que en Judá las primicias era para los sacerdotes, en Israel para el profeta. En este caso era para el varón de Dios, el profeta Eliseo. Y en nuestro caso, en cada congregación es el pastor quien recibe para administrar las primicias que se traen al Señor. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, es para el sacerdote, es para el levita, es para el profeta, es para el pastor. Yo podría llevarme todo para la casa y cumplir con la palabra de esa manera y usted recibir la bendición por lo que usted ha dado. Pero lo que hacemos, en este caso lo que hacemos aquí en Rey, es que las primicias las recibimos para Dios y las administramos para toda la iglesia. Es decir, estas primicias sirven para bendecir a todos. Aquí lo hizo el profeta, porque esos 20 panes, ¿cuántos panes trajo? Esos 20 panes que trajo como primicia este varón de Baal Salisa, los recibió el ayudante, el asistente del profeta. Y el profeta le dijo, bueno, entonces esa primicia, esos panes, repártelos entre los de mi congregación, entre los que están aquí presentes, entre los que tienen hambre, ¿verdad? Vamos a comer todos. Entonces el reino de el siervo de Dios recibe las primicias y lo reparte en el pueblo. Vamos a ver. Obviamente, en aquel momento la necesidad para el pueblo ahí era de comer, porque tenían hambre. La Biblia dice que eran 100 hombres los que él tenía en esa su escuela profética. Y él había recibido los 20 panes y de sus 20 panes le dio de comer a aquellos 100. Yo aquí la idea no es, bueno, agarremos pues hermanos las primicias hoy, hagamos chinche pues como que es piñata para todos. No, no ese es el sentido. El sentido es que nosotros tomamos aquí las primicias y las administramos para beneficio de toda la congregación y de los que han de venir a escuchar la palabra. Como Eliseo, entonces lo que hacemos es invertir las primicias para bendición de todos. Qué bueno que se esté grabando esto para que salga también al aire para aquellos fans que tenemos ahí, los haters también, ¿verdad? El primer milagro de multiplicación lo podemos ver aquí. ¿Se recuerda usted de algunos otros milagros de multiplicación en la Biblia? Multiplicación de panes. ¿Quién multiplicó los panes en la Biblia?
Jesús, ¿verdad? ¿Cuántas veces multiplicó panes? 2 veces. Los 4 evangelios lo dicen, fueron 2 ocasiones. En una ocasión habían 4,000 personas, en otra ocasión habían 5,000 hombres. Eran 4,000 hombres o 5,000 hombres, multiplicado con todos los patojos y las mujeres, eran un montón de gente, ¿verdad? En 2 ocasiones, pero no fue la primera vez cuando Jesús multiplicó los panes. Esta es la primera vez que aparece en la Biblia. Mire, vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Versículo siguiente. Y respondió su sirviente: pero ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? ¿Cuántos panes eran? ¿Cuántos hombres eran? ¿Y cómo comen los hombres? ¿Irían a alcanzar 20 panes? Ah, no, es que eran panes así. ¿Quién sabe de qué tamaño era? El asunto es que no iban a alcanzar para 100, pues, ¿verdad? Eran 20 panes. Y entonces dice: ¿qué vamos a hacer si son 100 hombres? Pero él volvió a decir: dale a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová. Oiga, aquí empezamos a ver el milagro que hay en las primicias y de cómo administramos las primicias y para qué sirven las primicias. Todo lo que hoy entra y lo que ustedes van a seguir trayendo por sus primicias en estos días se va a multiplicar en bendición en cada uno en su casa por lo que da, pero se va a multiplicar en esta casa espiritual para todos nosotros y para todos los que vengan. ¿Por qué? Porque es un efecto de la honra a Dios. Pero no solo eso, es por el efecto de la palabra. Mire lo que le dice el siervo de Dios: dale a la gente. Ya te dije que le dieras a la gente para que coma, porque Dios ha dicho: comerán y comerán y sobrará. Yo declaro que este año nos va a quedar de sobra. Vamos a poder dar a otros, vamos a poder ahorrar, vamos a poder invertir, vamos a poder salir de viaje, vamos a dar un regalito extra en Navidad, vamos a hacer lo que tanto nos hacía falta, vamos a comprar ese par de zapatos extras. Yo declaro en el nombre de Jesús que en la iglesia y en la casa hay un poder maravilloso por la honra que estamos haciendo a Dios y por la palabra del Señor. El primer milagro de multiplicación ya pasó, ya está ocurriendo. El primer milagro de multiplicación para el 2024 en el nombre de Jesús se comienza este día. Este día comienza. ¿Por qué? La Biblia dice que el obrero es digno de su salario, que de lo recibido de su mano nosotros compartimos. Eso está ocurriendo el día de hoy, y mientras más se da, más se recibe, porque Dios suple a sus siervos y da poder en su palabra. Yo en el nombre de Jesús creo lo que dice la palabra de Dios. Confío que usted está entendiendo en su corazón y en su mente lo que esto significa. Y creo, porque veo en su rostro con alegría cómo está pasando a dejar sus ofrendas, esas siembras que están pasando a dejar, y también sus diezmos y sus ofrendas y las primicias que han pasado a dejar. Veo en su rostro que lo están haciendo con alegría, con gratitud y con fe. Ese acto les va a traer muchísimas bendiciones. Pero además de eso, por la palabra que hoy estoy soltando, por la palabra que hoy Él me ha dado para nosotros, no nos va a hacer falta, nos va a sobrar. Yo eso sí no lo creo, pastor. Bueno, viva con su fe, ¿verdad? Porque aquí todo es posible para el que cree como para el que no cree. Si usted cree o no cree, en ambos casos tiene la razón. Así le irá. Yo estoy soltando palabra de fe para el que cree, que no le va a hacer falta, que Dios tiene sicómoros en el camino, en cada día de este año. Cuando usted vaya a necesitar ver a Dios, Él tiene ya la respuesta ahí sembrada. Él ya tiene las puertas abiertas allá a la vuelta de la esquina. Él ya trae la respuesta a través de un correo electrónico. Por ahí viene, por ahí viene. Va a tardar unas horas. Ahí viene ese mensaje en WhatsApp. Va a tardar unos días. Ahí viene la respuesta a través de alguien. Quizás viene en unos meses.
Ahí viene, pero de que Dios responde, Dios responde. Este año no nos hará falta. Este año nos va a sobrar. Alguien que diga amén. La nueva versión, la NTV, en el verso 43 dice: todos comerán y hasta habrá de sobra. Diga conmigo, hasta va a sobrar. Mire, cuando uno tal vez espera más gente en el almuerzo y no llegan todos, y uno dice: ¿y qué voy a hacer con toda esta comida? Las esposas, bueno, para mañana, para la refa, los patojos mañana. Yo todavía estoy comiendo tamales de la Nochebuena. Ahí está todavía. Las señoras siempre saben qué hacer. Piensan por el ataba, por si va a sobrar. Piensan que va a sobrar, creen que va a sobrar, que va a quedar. Del almuercito para la cena, de la cena para los frijolitos de la mañana. Empecemos a pensar, este año nos va a sobrar y tenemos que pensar qué vamos a hacer con eso. Tenemos que empezar a pensar qué vamos a hacer con eso que tengamos de surplus. Abrir una nueva cuenta de ahorro, invertir en algunas acciones de alguna empresa, pagarte ese trabajo de los dientes que hace rato que no te lo puedes hacer. Comprarte esa ropa que necesitas. Empieza a pensar qué voy a hacer con lo que me va a sobrar. Pero sobrar es decir que no tiene otro uso, ¿verdad? Que está más allá de lo que ya cubrió los gastos, los compromisos y los ahorros. Es lo que sobra. ¿Qué vas a hacer con ello? Yo voy a ayudar a otra persona. Voy a ayudar a mi mamá. Voy a ayudar a mi papá. Voy a ayudar a mi hijo. Voy a guardar ese nudito. Voy a hacer ese nudito y lo voy a guardar para mi nieto, para mi nieta. Lo voy a guardar porque si voy de viaje a los estados, voy a comprar algo para traer. Empiece a pensar qué puede hacer con esas ganancias, qué puede hacer con eso que le va a sobrar. Porque la promesa es que no solo Dios proveerá, sino que lo hará más allá de la necesidad inmediata. Por lo tanto, debemos actuar según lo que dice Proverbios 3, 9 al 10. Volvamos nuevamente a esa escritura, porque esta es la clave, esta es la base. Honra a Dios con lo que Él nos ha dado y honrarlo con lo mejor de lo primero que estamos cosechando en el año. Dios no usa nuestras matemáticas. La matemática humana dice que si yo te doy algo, ¿cuánto me queda? Me queda menos porque di algo, amén. Pero la matemática de Dios dice que si yo doy, yo recibo. Que más bienaventurado es dar que recibir. Las matemáticas de Dios es una fe ilógica, porque Dios no depende de nuestras matemáticas, ni depende de nuestras fuerzas. No depende de lo que tienes en el banco. No depende de las deudas que tienes. No depende de esa enfermedad que te agobia. No depende de los años, si son muchos o pocos. No depende de la experiencia o los estudios. No depende del apellido ni el lugar donde vives. No depende. Dios no depende del estatus social, de las ideas que tengamos. Dios no depende de eso. Y menospreciar los recursos que yo tengo es menospreciarlo a Él. El siervo, ¿qué le dijo al profeta? Estos 20 panes no me van a alcanzar para esos 100 hambrientos. Estaba menospreciando. Estaba diciendo no me va a alcanzar. Este año prohibido decir no me alcanza. Diga la última vez del año 2024. Diga conmigo en voz alta, no me alcanza. Ok, esa es la última vez. Y ya no lo va a volver a decir en el año. Porque va a creer en esta palabra. Que le va a alcanzar y que le va a sobrar.
Algunos están con pena de que no les va a alcanzar para el colegio de los niños. Sí les va a alcanzar y les va a sobrar. Algunos están con pena de que no les va a alcanzar para medio año, para un mes, qué sé yo. Pero yo declaro en el nombre de Jesús que les va a alcanzar y les va a sobrar. Porque Dios no depende de lo que tenemos, no depende de lo que sabemos, no depende de lo que podemos. El siervo le dijo, no alcanza. Así los discípulos le dijeron también a Jesús, Señor, pero no alcanza, son miles y son solo 2 pescaditos y 3 panes, no alcanza. Y Jesús agarró los pocos panes y los pocos peces. ¿Y qué hizo? Dio gracias, bendijo y lo repartió. No menosprecie el cacharrito que tiene. Ay Dios, pastor, ese cacharrito ahí en el mirador me deja. Va, por lo menos lo lleva al mirador. Dele gracias porque ya mira. Esa bicicleta, la casa que tiene, el tamaño del taller, el equipo que usa, los fondos que está teniendo, el número de trabajadores. No menosprecie los inicios, los comienzos pequeños. No menosprecie cuando usted dice que le queda poco, que no tiene nada, porque Dios ya estuvo ahí. Que todo lo que existe fue hecho ¿de qué? De la nada. ¿De qué fue hecho todo lo que existe? De la nada. ¿Por qué? Por el poder de la palabra. Cuando alguien le diga, patrón, patrona, ve que no alcanza, no digas esa palabra, esa es mala palabra aquí. Esa es una mala palabra. Dios me ha dicho que sí va a alcanzar y que va a sobrar. Sigan adelante, sigan echando punta, sigan cargando, sigan repartiendo, sigan despachando, sigan comprando, sigan adelante, porque Dios ha dicho que me va a alcanzar y me va a sobrar. Vamos adelante en el nombre de Jesús. Comerán y sobrará porque Dios no se deja ganar en generosidad. ¿Usted cree que Dios se va a quedar con esto que usted hizo? ¿Usted cree que Dios se va a quedar ahí de brazos cruzados viendo la fe con que usted vino, haciendo el sacrificio y haciendo tal vez de tripas corazón? Pero aquí va, Señor. ¿Usted cree que Él se va a quedar con eso? Ay Dios, usted no conoce a Dios. Nosotros no le podemos ganar en generosidad. Nosotros no podemos ganarle en bondad. Nosotros no podemos ganarle en poder, en prosperidad. Él es el dueño del oro, de la plata, de todo lo que existe. Nuestro Padre es bueno, es grande, es maravilloso. A veces voy a donde mi mamá y le doy algo por ahí. Gracias a Dios le di algo, mamá. Más me da ella cuando salgo. No le gano. Me manda ahí con un costalito de frijoles. Que manda no sé qué cosa. Es que de repente a usted le ha pasado con su papá y su mamá. Quiere quedar bien con su papá y su mamá y le lleva. Y al rato su mamá y su papá le dan el doble, el triple. Así es nuestro Padre que está en los cielos. Si nuestro Padre humano, si nuestra mamá humana son buenos y siempre nos sorprenden, cuanto más nuestro Padre celestial. No le vamos a ganar en generosidad, no le vamos a ganar en poder y en bondad. Él no se queda con nada. Vamos a ver su mano gloriosa este año. Nuestra generosidad en las primicias es la que hace posible una abundante y mayor bondad de Dios. Porque el Salmo 34, versículo 9 al 10, vamos a ponernos de pie. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Nada falta a los que le temen. Versículo 11. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta ¿de qué? De ningún bien. Romanos 11, 16, la traducción en lenguaje actual, dice: si alguien le ofrece a Dios
el primer pan que hornea, en realidad le está ofreciendo toda la masa con que hizo el pan. Si a Dios se le ofrecen las raíces de un árbol, entonces también las ramas del árbol le pertenecen a Él. Yo no sé, pero yo hoy di mis primicias, como que fueran parte de esa harina, de esos panes que todavía no están cocinados, esa harina que todavía no se ha horneado, pero yo ya le di mis panes a Dios. Y si yo ya le di esa primicia, esa harina, entonces todos los panes son de Él. Todo mi año está en Él. Entonces mis panes están seguros. Mi provisión está más que asegurada. Usted hoy al traer aquí sus diezmos, usted está dando de la harina del resto del año. Y está santificando cada día. Y usted con sus primicias está haciendo a Dios dueño, socio de lo que es suyo, de lo que usted sueña, de lo que usted proyecta, de lo que usted está poniendo aquí delante del altar, porque es acción de fe, es cuestión de fe. No importa quién lo vea o quién no lo vea, quién diga o quién no diga. A mí lo que me importa es que Dios me mire y lo que Dios dice, lo que significa para mí, lo que significa para Él. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Dios, con todo nuestro corazón. Habiendo recibido este mensaje en nuestro corazón, estoy seguro que más de uno allá está con inquietudes, con necesidades de oración y especialmente de acercarse más a Dios. Yo les invito para que ahí donde ustedes se encuentren, hablemos con el Señor y le digamos con estas sencillas pero profundas palabras: Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias por Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario por mis pecados. Yo ahora, Señor, pongo mi vida en tus manos y te ruego que tú seas mi Señor y mi Salvador. Envía tu Espíritu Santo para que me ayude en este caminar cristiano y pueda yo superar todos aquellos desafíos que están haciendo que mi vida no cambie. Me pongo pues, Señor, en tus manos para que hagas una transformación en el nombre de Jesús. Si usted, mi querido amigo, hizo esta oración, si usted, mi querida amiga, hizo esta oración, puede estar segura que Dios le escuchó. Usted es hijo, hija de Dios y pronto verá la respuesta de esta oración. Si tiene alguna consulta, alguna pregunta, déjenos sus comentarios y con mucho gusto le estaremos atendiendo.